Cordial saludo, mi nombre es Nali Julia Parra Díaz, pertenezco al UDR del Valle del Guamués y estoy inscrita en el programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación presento mi identificación. En este video vamos a hablar sobre algunos conceptos del curso de Física Electrónica. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las leyes básicas de circuitos eléctricos. A continuación tenemos algunos conocimientos previos sobre la física electrónica. Aquí están los temas. Como primer tema tenemos la ley de Ohm. Esta ley establece que la tensión P a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente I que fluye a través del resistor. Esto, representado en alguna ecuación, sería B infinito I. Ohm definió la constante de proporcionalidad de un resistor como la resistencia R. La resistencia es una propiedad material que puede cambiar si se alteran las condiciones internas o externas del elemento. Por ejemplo, si hay cambios en la temperatura. Así, la anterior ecuación se convierte en B igual I por R, la cual es la forma matemática de la ley de Ohm. R en la ecuación anterior se mide en la unidad llamada ohm, designada como ohmios. Como segundo tema tenemos ley de voltaje de Kirchhoff. La tensión de Kirchhoff, denominada LTK, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. Expresada matemáticamente, la LTK establece que. A continuación tenemos la siguiente ecuación que representa la ley de tensión de Kirchhoff, que es delta arriba M igual 1, B por M igual a 0, donde M es el número de tensiones o el número de ramas en el lazo y Bm es la enésima tensión. Para ilustrar la LTK, considérese el circuito de la figura 2.19. Aquí en la figura 2.19 tenemos un circuito de un solo lazo que ilustra la LTK. El signo en cada tensión es la polaridad de la primera terminal encontrada al recorrer el lazo. Se puede comenzar con cualquier rama y recorrer el lazo en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a este. Supóngase que se inicia con la fuente de tensión y que recorre el lazo en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra en la figura. Así las tensiones serían menos B1 más B2 más B3 más B4 y menos B5, en ese orden. Por ejemplo, al llegar a la rama 3, la primera terminal encontrada es la positiva, y de ahí que se tenga más B3, en cuanto a la rama 4, se llega primero a la terminal negativa, y de ahí que menos 4, por lo tanto, la LTK establece menos B1 más B2 más B3 menos B4 más B5, todo esto es igual a 0. Aquí tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff, donde n es el número de ramas conectadas al nodo E y sub n. Es la enésima corriente que entra al o sale del nodo. Por efecto de esta ley, las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas, mientras que las corrientes que salen del nodo pueden considerarse negativas o viceversa. Para eso tenemos la ecuación de delta n igual a 1 y sub n igual a 0. Todo eso es igual a 0. Tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura.
La resistencia depende de la resistividad en un material. Para ello tenemos valores del coeficiente térmico a una temperatura de 20 grados y en unidades de K a la -1. A continuación tenemos la siguiente tabla que representa los valores de acero, aluminio, del carbón, del cobre, del germanio, del mercurio, de la plata y del tungsteno. El coeficiente de temperatura, que normalmente se representa como A, es una propiedad intrincada de los materiales que cuantifica la relación entre la variación de la propiedad física de un material y el cambio de temperatura. Como resultado, cuando la temperatura cambia en un K, es el cambio relativo de una propiedad física. Según el Sistema Internacional de Unidades, este coeficiente se expresa como 1 sobre K. La siguiente es la forma de su expresión matemática. En esta ecuación, R, entre paréntesis T, es la resistencia resultante a TF. R sub 0 es igual a resistencia inicial a T0. A es igual al coeficiente térmico. Y triángulo T es igual a la variación de temperatura. A continuación vamos con una pregunta problematizadora que dice así: ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Justifica tu respuesta. La interacción entre las cargas se conoce como fuerza electrostática cuando están en reposo. La fuerza electrostática puede ser atraída o repelida por otras cargas, según el signo de las cargas que interactúan. Los fenómenos magnéticos se producen como resultado de la interacción de cargas en movimiento. De acuerdo a esto, podemos deducir que, como lo establece la ley de Coulomb, sí pueden existir corrientes eléctricas con cargas de reposo, ya que establece que los cuerpos cargados eléctricamente ejercen fuerzas entre sí. Las fuerzas eléctricas, o de Coulomb, están presentes cuando los objetos cargados están en reposo. Estas nuevas fuerzas son magnéticas, producidas por campos magnéticos creados por cargas en movimiento. A continuación tenemos las referencias bibliográficas de donde hemos sacado nuestra información y aquí algunos datos de contacto y la ubicación. Eso sería todo, muchas gracias.